Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Pese a ser un desconocido para el gran público, Fernando Diniz es uno de los técnicos más estimulantes, con un sello más personal que hay hoy en día en el fútbol mundial. Propone un fútbol en el que está muy marcada la historia de lo que ha sido siempre Brasil en este deporte. El fútbol de su Fluminense bebe del jogo bonito, pero también de la ausencia de rigidez en lo posicional. La pizarra de Diniz atiende a determinados conceptos, los potencia, pero Diniz dice ser lo opuesto a Guardiola, porque al contrario del juego de posición, él practica un juego aposicional. Consegue migrar mais em posição, o campo fica mais aberto, é um jogo mais livre e em determinados momentos a gente pega e se aproxima em determinados setores do campo e mesmo naquele setor do campo tem troca posicional. Então acho que a maior diferença é essa, é um jogo muito mais preso nas posições e um outro jogo mais livre. Eu acho que tem mais a ver com a cultura também do nosso. Un juego más libre. Le repregunta el periodista, dice, a diferencia de otros modelos de juego, es un modelo más libre. Le repregunta el periodista y Diniz dice, sí, es más libre. Habla también de conceptos como el intercambio de posición y de la ausencia de rigidez. Fluminense este fin de semana le ha metido un 7-0 al Volta Redonda, se mete en la final del campeonato carioca, la va a jugar contra Flamengo, que ha ganado a Vasco da Gama, pero hoy, más que hablar de resultados, de sus buenos resultados como técnico, del hecho de que esté sonando como seleccionador de Brasil, vamos a contaros qué hace de especial a Fernando Diniz. Había ganas ya de hablar de la figura de Fernando Diniz, este técnico del Fluminense que está sonando, como hemos dicho, para ser el sustituto de Tite en el banquillo de Brasil, pero no solo por eso, porque nos está gustando mucho su Fluminense y por lo que hemos contado, que al final de las maneras de entender el fútbol de hoy en día, Diniz presume de enarbolar la bandera de una de las dos que están seguramente triunfando más. Fernando Diniz, el técnico de Fluminense, que nos está llamando mucho la atención y queríamos hablar de ello con nuestro compañero Gabriel Correa. Gabriel es analista y también es el director de contenido de Future Football Club. Future, escrito con el foot como si fuera de fútbol, con doble O. Tienen contenidos, es verdad que en portugués, pero me parecen realmente muy, muy recomendables para los que lo queráis seguir, y le podemos saludar ya en Play Fútbol. Hola Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo está, Bruno? Un gran placer. Ya hablo que si mi español no estiver el mejor, pido disculpas a todos los oyentes y creo y necesito hablar de esto porque Play Fútbol es una referencia para nosotros en fútbol, entonces muchas gracias. Nada, referente a vosotros y te agradecemos que hayas atendido la llamada de Play Fútbol. Y te permitimos que hables despacio para expresarte lo mejor posible, sin ningún problema, Gabriel, pero te tengo que decir que tu español es muy bueno, así que no te preocupes, no te preocupes nada. La figura de Fernando Diniz, lo primero de todo, no vamos a vender mucho humo, como decimos en España, porque es un técnico que además de tener una manera muy clara de entender el juego, de entender el fútbol, muy personal, muy pasional también, al final, Gabriel, está consiguiendo buenos resultados con Fluminense. Sí, creo que hoy tenemos el mejor trabajo de Fernando Diniz en su carrera, que es muy corta, es verdad, con 10 años apenas, pero es un entrenador muy, muy particular. Cuando se ve su equipo, se nota un equipo que no es tan posicional, es un equipo que gusta de estar próxima, de trocar pases cortos, y Diniz en este momento, con los resultados con el Fluminense, se tiene el
mejor momento, aunque se tiene 2 títulos en su carrera y eso creo que gran parte de los aficionados tiene como un problema. Yo no veo así, pero le tratan como es muy nuevo, no puede ahora ser el entrenador de la selección, como se habla también como un sustituto de Tite. Y creo que hoy es un entrenador muy particular, pero que su resultado se va de un trabajo de más de un año ahora en Fluminense y que va se consolidando en el escenario nacional. Estabas hablando de su trayectoria, lo que decías. No es una persona que lleve muchos años entrenando, Fernando Diniz. No, y es muy interesante porque Diniz es graduado en psicología y no es un tipo que hizo todos los cursos antes de virar entrenador y ahora sí, ahora tiene, porque es una obligatoriedad también acá en Brasil, pero es un entrenador muy joven que ha trabajado principalmente en equipos medianos, Audax en Campeonato Paulista, donde ganó la segunda división del campeonato estadual acá en Brasil. Después fue a Atlético Paranaense, donde fue en la Sudamericana, cuando se salió el equipo, acabó por ganar con un modelo de juego diferente, pero ahora en Fluminense es su segundo pasaje incluso, pero ahora está muy consolidado, un equipo que se pegó jugadores que no estaban bien y consiguió potencializarlos con el modelo. Por eso le digo que es un tipo muy particular en su forma de ser cuando está en el banquillo. Él es un tipo que es muy particular cuando vemos a su modelo de juego acá en Brasil y creo que por eso que tenemos tan resultados buenos en este momento, porque se ve ganando de Flamengo con muy autoridad, se va muy bien y creo que hoy se habla de un entrenador que está cada vez más consolidado en el escenario, también por su experiencia en los últimos 10 años. Estamos hablando de un técnico, Gabriel, que se jacta o dice ser justo lo contrario de Pep Guardiola. Habla, lo hemos escuchado al principio, su modelo de juego lo cita o lo traduce como un juego aposicional, en el que la posición de partida de los futbolistas es solo eso, una posición de partida. Se tienen que organizar en torno a la pelota. Y habla también de los que han sido sus ídolos y los que le han marcado la carrera, y lo escuchábamos al principio. Él cita a la Brasil de principios de los 80, aquel equipo con Zico, con Sócrates, aquel pedazo de equipo que no consiguió el título, pero que, como dice Diniz, conquistó los corazones de muchos futboleros, como una de sus principales referencias. Sí, y creo que ese es el punto más importante de Diniz, porque se tiene la selección brasileña de 82 como su referencia y cuando se ve dentro del campo, tiene cosas como él mismo habla de aposicional. Algunas personas acá le llaman juego de movilidad, juego funcional, se usan otras nomenclaturas, pero creo que todas van a el encuentro de no ser el equipo posicional, porque podemos oír hoy equipos como el Real Madrid de Ancelotti, el Napoli de Spalletti, todos equipos que cuando están en atacar no necesitan, por ejemplo, largura al máximo, 2 extremos bien abiertos, 2 laterales bien abiertos. El Fluminense, en la mayoría de las veces, se puede ver el equipo casi que con 11 jugadores muy próximos, con 10 jugadores más el portero por detrás, pero se ve mucho los jugadores muy próximos para hacer toco y aparece, toco y me voy. En un equipo que cuando se tiene Ganso, cuando se tiene Arias, cuando se tiene André y Martinelli, se tiene 4 mediocampistas con muchísimo valor asociativo, Diniz piensa que voy a unirlos y voy a crear ventajas a partir de lo técnico. Voy a 1 toque, 2 toques y va creando el espacio. Incluso en otros momentos cuando el equipo necesita de resultado, es muy interesante porque le tira un defensa y coloca a André como defensa, que es un volante más un pivote y puede ayudar y coloca más un mediocampo y puede ayudar y crear aún más superioridad. Entonces cuando
se ve un equipo de Diniz atacando el rival, se ve casi que los 10 jugadores, se puede tirar a Germán Cano, que es el delantero centro, que está siempre muy pronto para recibir un balón a cruzamiento, a profundidad, pero es muy interesante porque no necesita que los jugadores estén en posiciones determinadas como el juego de posición, y eso creo que es la gran diferencia de muchos entrenadores hoy. Estamos hablando de, has citado conceptos muy interesantes, es un equipo que sale jugando, que le da muchísima importancia al momento con balón, a que los jugadores se sientan libres de crear dentro del terreno de juego, y también al sentido de equipo, en el sentido más global, más próximo, que acerca más a los jugadores, por lo que decías. Siempre, sea el momento que sea prácticamente del juego, vemos a muchos futbolistas de Fluminense juntitos cerca del poseedor de balón para ser una línea de pase, para a través de pases cortos, en pocos toques, como analizas muy bien en un vídeo en YouTube que luego citaremos, de Future Football Club, a través de ese juego de toques, juego de asociativo, pero sin una posición ni mucho menos fija y siempre en función de dónde está la pelota, ir generando, Gabriel, superioridades. Sí, y creo que eso es un detalle también que cuando se habla del trabajo de Diniz, porque también, y no solo es una cuestión de la táctica de tener los jugadores próximos para la asociación y para crear la superioridad numérica, pero también algo muy cultural de Brasil, porque cuando le pegamos la selección que él cita, que es Brasil de 82, se habla de un equipo muy, muy técnico, un equipo que tenía uno extremo, no tenía tanto jugador para el lado de campo, tenía Junior como un lateral izquierdo que venía mucho por dentro, así como otros jugadores, y se tenía Falcán, Sócrates, jugadores que van a asociar como Zico, y creo que ello ve los jugadores también, y creo que los jugadores también se acomodan mejor acá en Brasil por una cuestión cultural, lo juego más asociativo en este sentido de no necesito esperar la pelota llegar a mi punto si soy el extremo y estoy muy, muy abierto. Para Diniz lo ve de esta forma porque creo que los jugadores brasileños en su mayoría también se ven el juego más próximo, de estar próximo de la pelota, de estar, tocar, de parecer a todo momento, porque no necesita jugar a 2 toques para Diniz, necesita pasar por el rival, no necesita, se fue con 1, 2, 3 toques, no le importa mantener la pelota, pero ir creando estos espacios a partir de toques curtos. Entonces, creo que no es solo táctica, pero también algo muy cultural, porque los brasileños, al mismo tiempo que he hablado de la cuestión de, Diniz no tiene títulos importantes, también muchos brasileños se ven representados con una especie de eso es el fútbol brasileño, el fútbol donde todos están próximos, todos están tocando en la pelota y todos están criando a todo momento. Creo que también es eso importante de Diniz, siendo diferente de otros entrenadores que hemos visto por acá, que era un entrenador que busca también esa parte más cultural de sus jugadores y acaba por potencializarlos, Bruno. Es muy interesante lo que dices porque entronca directamente con el orgullo de una nación. Bueno, si quitamos de la ecuación a Inglaterra, porque es donde se inventa el fútbol, podemos hablar de Reino Unido incluso, pero más allá de Reino Unido, el país por antonomasia del fútbol, por títulos de sus clubes, sobre todo de sus selecciones, es Brasil, y que la afición brasileña se sienta representada y sienta el orgullo de que su fútbol tenga una alta representación, me parece absolutamente fundamental en unos tiempos en los que el eurocentrismo pues se ha hecho absolutamente con el control del fútbol. En Europa nos creemos que solo existe Europa. También es verdad que yo, hablando con algunos entrenadores de la manera de entender el fútbol de Diniz, me decían su fútbol en Brasil sirve seguro. En Europa, por el tipo de presiones que se aplican, yo creo que igual tendría
algo más de problemas. Pero ese es otro debate. Yo creo que es muy, muy interesante todo lo que estamos contando de Diniz. Los conceptos han quedado muy claros. El tema de la salida de balón, a la que le da muchísima importancia, a tocar, a juntar mucha gente en un mismo sector del terreno de juego, a no ocupar unos espacios predeterminados, sino ir interpretando cuáles son los espacios a atacar, pero me gustaría también hablar, bueno, la presión alta no la hemos tocado, pero es muy importante también, lo explicas perfectamente en el vídeo, muchas veces empareja prácticamente hombre a hombre a sus futbolistas en la presión alta con los del equipo rival, pero hay otra cosa que me parece también clave de Diniz, y es la manera o la capacidad para potenciar futbolistas. Me viene a la cabeza Nino, que es un central que tiene muchísimas posibilidades de cara a futuro, Gabriel, un jugador como Paulo Enrique Ganso, que habla absolutas maravillas de Diniz, y el caso de Germán Cano, del futbolista argentino, ya veterano, pero a cuya carrera le ha dado un empujón, te diría Diniz, prácticamente definitivo. Está en un nivel goleador impresionante el punta argentino. Sí, y creo que eso es un punto muy, muy importante de Diniz también, porque le pensa mucho el individuo, el individual de los jugadores, y de entre los tres que ha citado, Bruno, se puede hablar mucho de Ganso, porque Ganso surge con Neymar y acá en Brasil, no sé cómo se veía en Europa en este momento, pero cuando le surgen, siempre se habló que Ganso era mejor o iba a ser mejor que Neymar en lo general, pero Neymar se tornó lo que se tornó, y Ganso acabó por las lesiones también, no estando a su gran nivel, y el gran problema en un dado momento se hablaba que sería la velocidad de Ganso en las corridas, en los sprints, y cuando se ve el equipo de Diniz que potencializa a Ganso, se vuelve a hablar de Ganso, vamos a convocar Ganso, se habla de un jugador, un tipo que no necesita estar corriendo, sino estar siempre próximo del balón, a tocar, a crear el espacio con su inteligencia, porque Ganso es aquello, creo que el 10 clásico que va a recibir, no tiene problema en recibir de espaldas para el marcador, se va a encontrar el espacio a cualquier manera y siempre de frente al arco rival, porque es muy importante para Ganso estar en este momento de construcción, pero también a atacar el rival. Y es muy curioso porque cuando se observa los números, los goles o las asistencias, puede ser que no esté en los top 5 de Fluminense, pero se sabe que cuando ellos no está, es un equipo inferior porque ellos da sentido a la posesión. Entonces creo que Ganso es el gran símbolo de este Fluminense. Y se puede hablar para além de Nino y Cano, se puede hablar hasta del golero, del Fabio, del arquero, porque Fabio no era un arquero que iba a tocar corto, en todos sus años como en carrera, no iba a hacer eso, y siempre fue taxativo a decir que no es un arquero que iba a hacer. Entonces con Diniz se ha estimulado, y no es que sea un portero que va a construir a 40, 50 metros del gol, pero se consigue crear líneas de pases con el arquero también. Entonces Diniz es un entrenador que me parece que consigue utilizar muy, muy el individual para después potencializar el colectivo. Se crea una gran estructura para los individuos potencializar. Se tiene Cano, que crea, se marca todo el juego, marca 1 o 2 goles, y se tiene Nino, que es un defensa que consigue conducir, se va a encontrar líneas de pases. Entonces creo que Diniz también tiene eso como muy fuerte en su carrera también, Bruno. Ya para cerrar, Gabriel, ya hemos indagado, nos hemos adentrado en la figura de Fernando Diniz, pero me parece bastante interesante la corriente táctica por la que pasa un país como Brasil, en la que estamos viendo, bueno, se ha apostado mucho por entrenadores portugueses en los últimos tiempos, pero también están saliendo técnicos brasileños bastante interesantes, bueno, que tengo la sensación que se le da bastante importancia a la táctica en Brasil. De un tiempo a esta parte está ganando peso. Estamos viendo a gente con un trabajo impresionante como es Abel Ferreira en el banquillo de Palmeiras. Bueno, muchos entrenadores con ideas tácticas interesantes.
Meneses también con Inter. Nos estamos viendo cosas cada vez más específicas en el plano táctico que creo que llevan a hacer del fútbol o del fútbol brasileño, mejor dicho, Gabriel, algo más interesante ahora mismo, ¿eh? Sí, y creo que ese brasileño se va a hacer un gran año. Y es muy curioso, y creo que eso es también otro gran debate que se puede hacer, Bruno. Cuando hablabas del fútbol europeo o de entender uno único modelo de juego, acá en Brasil creo que el juego de posición en algún dado momento es súper protegido, pero yo pelo menos creo mucho en las particularidades de los jugadores que pueden o no funcionar en un determinado modelo y creo que los entrenadores que van están dando cierto acá en Brasil en esta cuestión táctica son los que consiguen estar próximo del modelo de juego que sus jugadores se adaptan mejor. Como ejemplo, se puede hablar del propio Flamengo, que tenía a Dorival cuando fue campeón de la Copa Libertadores, un modelo más parecido, pero no tan igual, pero más parecido con el Diniz, donde se tenía un rombo por dentro, con 4 o 5 jugadores siempre creando líneas de pases, con Everton Ribeiro, de Arrascaeta, se tenía Pedro, Gabi, y ahora le toca a Vitor Pereira un gran problema porque le apetece el juego más posicional y los jugadores no consiguen rendirlo mejor. Entonces, creo que el Brasil se ha dado cuenta, creo yo, que no necesita apenas un modelo y se ha visto en último brasileño, en últimas competiciones, se ha visto cuestiones de la europeización, como se ha hablado, con Argentina en el Mundial de 2022. Entonces, es un gran detalle y creo que el brasileño se va a seleccionar, porque se puede tener Abel Ferreira, se tiene un juego más posicional, pero todos los jugadores se encaixan en este perfil y le contratan jugadores, le fichan jugadores en este perfil. Entonces, creo que a nivel Brasil se va a tener un gran año aquí con distintos equipos, con distintos modelos y creo que eso va a acrecentar aquí en el fútbol brasileño. Gabriel, ha sido un placer charlar contigo de la figura de Diniz y del momento actual del fútbol brasileño. Un placer que te hayas pasado por Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. Placer y un gran placer tener conocido a usted, Bruno, a todos de Play Fútbol. Muchas gracias y que necesitares, estamos acá en Brasil. Play Fútbol. Pues ya lo sabe todo el mundo, apuntarse el nombre de Fernando Diniz, uno de los entrenadores que pinta bien y que realmente es estimulante de cara a futuro próximo, incluso ya de cara a este presente. Nos vamos ya con el tramo de actualidad. Paquillo Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Pues con muchas ganas de hablar de un fin de semana que ha sido la bomba, ha tenido absolutamente de todo. Ya tenemos a los semifinalistas de la Copa en Inglaterra. Ya sabemos que el Manchester City se va a enfrentar al Sheffield United. El Manchester City goleó otra vez con hat-trick de Haaland al Burnley de Company. Se ha metido también el Manchester United en semifinales y lo ha hecho el Brighton. El Manchester United, después de ganarle al Fulham, ese Brighton-Manchester United en semis, va a estar realmente muy chulo. Apunta a una final entre los de Manchester, pero bueno, a ver qué tienen que decir el histórico Sheffield United y también el Brighton. Hemos tenido bastante tela en Italia con otra victoria del Nápoles con unos Kvaratskhelia y Osimhen impresionantes. La victoria de la Juve por 0-1 contra el Inter, una victoria muy importante en esa búsqueda de las plazas Champions, al menos plazas europeas de la Juve, con ese gol de Kostic. En definitiva, que hemos tenido de todo, incluso una derrota del PSG en Liga, que no es habitual. PSG 0, Rennes 2. Pero vamos a tratar 4 temas muy interesantes. Paquillo, toma nota, apunta, porque vamos con todo. Vamos a hablar bastante de fútbol alemán, porque vamos a analizar al detalle la victoria en la pizarra de Xabi Alonso contra Nagelsmann. Vamos a hablar un poquito del Wolfsburgo, que había ganas de hablar de este equipo que tiene algunas piezas más que interesantes y que viene llamando la atención últimamente. Vamos a estar con el clásico neerlandés, victoria del Feyenoord contra el Ajax, y ahora mismo le saca 6 puntos el Feyenoord al Ajax. Es un golpe encima de la mesa de los de Rotterdam. Hablaremos de Santi Jiménez y de el equipito que tiene el Feyenoord, que no está nada mal.
Y bueno, más cosas que analizar, evidentemente, con ese derbi de Roma, con el gran gol de Zaccagni, así que mucho que analizar. Paquillo, si te parece, para elevar un poco el hype con lo de Xabi Alonso y demás, empezamos con el Leverkusen, con el Wolfsburgo. El Wolfsburgo es un equipo que viene en muy buena racha, con Kovac haciendo bien los deberes y que tiene algunos nombres que últimamente, lo comentábamos en privado, están destacando mucho. Sí, yo creo primero hay que decir, Bruno, que Niko Kovac, que no tuvo quizás suerte en Mónaco, en Alemania, por idea de juego, por circunstancias, por vicisitudes, llamémoslo como queramos, es su lugar, tanto en el Eintracht como en el Bayern de Múnich, como ahora en el Wolfsburgo. Y el Wolfsburgo es uno de los equipos tapados, digamos, de los que menos se habla de toda Europa, de las 5 grandes ligas. Está, bueno, ahí rozando puestos de Europa League, pero que sobre todo tiene muchísima juventud en la plantilla, desde la defensa con Van de Ven, que me parece unos nombres claves de uno de los grandes centrales de la Bundesliga, con Fischer, luego en Mencha, Kaminski, Masmo, Wimmer, tiene jugadores muy interesantes, una idea de juego que creo que en una liga como es la alemana, que es de mucha presión, mucho ida y vuelta, mucho exponerse, digamos, o mucha velocidad, mucho dominar el físico. Él quiere salir jugando desde atrás, quiere ser protagonista con la pelota. Me parece un equipo en líneas generales muy interesante. Sí. Estamos hablando de futbolistas, no voy a decir que eran desconocidos, pero que llama la atención que se estén imponiendo una liga como la Bundesliga. Insistimos, futbolistas como Wimmer, como Van de Ven, que están destacando realmente. Marmoush, por ejemplo, el delantero centro, viene firmando también buenos partidos, buenos registros en las últimas semanas. Un equipo bien trabajado y no sé, Paquillo, si le ves opciones de meter la cabeza. ¿Hasta dónde le ves el techo a este Wolfsburgo de Kovac? Bueno, hay que decir que la parte alta de la Bundesliga está, ahora hablaremos un poquito de ese Leverkusen, Bayern de Múnich también, está muy abierto todo. El Friburgo parece que tampoco baja el pistón, Leipzig, Frankfurt, yo creo que teniendo en cuenta la línea ascendente, teniendo en cuenta también que hay una característica importante, es que esta gente joven tiene hambre y compiten bien, o sea, son semidesconocidos, como decíamos, son quizás gente que no tiene esa experiencia, pero yo creo que ¿por qué no se puede meter quinto o sexto fácilmente? El Wolfsburgo, que ganó al Stuttgart por 0-1. Saltamos hasta Países Bajos, vamos a dejarlo del Leverkusen de Xabi Alonso para el final. En el clásico neerlandés ganó el Feyenoord 2-3, está líder con 6 puntos de ventaja sobre el segundo. Y lo más importante, está generando un proyecto con Arne Slot en el banquillo y con algunas piezas en el campo, Paquillo, más que interesante. Sí, hay que romper una lanza a favor de Arne Slot, ¿no? Creo que es un técnico que ya lo demostró en la Z, su AZ hace unas temporadas, el año de la pandemia sobre todo, que quedó ahí con ese cotítulo, ¿no? Que no llegaron a concederlo. Me parece que es un técnico de los que apunta cuando salga de Eredivisie a una liga importante, y efectivamente lo está haciendo con un Feyenoord, un equipo súper ofensivo, un equipo hiperatractivo de centro del campo en adelante, que busca mucho al rival, que quiere siempre, que no especula con el resultado. Si va 0-1, quiere otro gol más, que tiene una plantilla muy amplia de perfiles similares para si rota que no se note, y que luego hay que decir, que su medular es Szymanski y Kokku, o sea, dos futbolistas que están llevando las riendas, digamos, la base de la jugada, que son dos mediapuntas / atacantes reconvertidos a centro del campo. Creo que por ahí ya podemos entender los tiros de este Feyenoord de Arne Slot, que efectivamente remontó, Bruno, y tiene, pues ha puesto tierra de por medio de camino al título. Y que ha perdido a futbolistas importantes. Fredrik Aursnes, cuando ya estaba el campeonato en juego, iba a ser uno de los puntales del equipo, solo había jugado 2 partidos, pero se lo arrebatan a Slot en el arranque de la temporada. Y hay nombres destacados también, más allá de futbolistas ya un poquito más conocidos, David Klaassen y compañía. Yo pondría encima de la mesa 2 nombres. El primero, el de Santiago Jiménez, el delantero centro, que a mí es un delantero que no me acaba de momento de cerrar del todo. Creo que es verdad que la escena de la liga neerlandesa la domina muy bien. Tiene algún gestito técnico que me deja alguna duda, pero lo cierto es que de un tiempo a esta parte, especialmente después del Mundial y también en Europa, con goles, le recuerdo por ejemplo a la Lazio y demás, está rindiendo a bastante buen nivel el delantero mexicano.
Sí, claro, hay que ir con cautela siempre en estos casos, lo hemos hablado más de una vez, futbolistas, sobre todo atacantes o delanteros que rinden muy bien en Eredivisie, porque ya sabemos que las licencias defensivas allí son menores y que yo te compro efectivamente que quizás le falta algo de finura, le falta algo de sensibilidad en sus gestos, no es el más técnico, el más dotado, ¿no?, con el balón a los pies, pero es verdad que, bueno, como comentamos, en un contexto como el de Slot, que hay un volumen ofensivo muy alto, que los creamos Idrisio, Jahan Bath, los laterales, al final le llegan mucho balón al área, ¿no?, a Giménez, y claro, al final está destacando, bueno, porque está teniendo esa puntualidad con el gol. Yo creo que tiene margen de crecimiento, jovencísimo, su primera aventura europea, y de momento, bueno, sentando a Danilo, a Dirolsun y siendo importantísimo. Y hay otro nombre que de hecho ha sido llamado por Ronald Koeman con la selección, que es el de Lucharel Gertruida, que además fue fundamental en el partido de ayer para darle la victoria y los 3 puntos al conjunto de Rotterdam. Sí, alternando lateral diestro. Hay que decir que en la temporada pasada, Bruno, tú comentabas lo de Aunes, que se fue al Benfica, está jugando muy bien. Un compatriota suyo, Pedersen, lateral derecho, que apuntaba que iba a salir, tipo de estos perfiles que destacan mucho muy ofensivos como Carlos en su momento que se fue a la Roma. Pues Gertruida ha sentado a Pedersen, que era titularísimo ahí, y un lateral, bueno, más moderno, de los que llega muy bien al área, que se incorpora muy bien en el segundo palo atacando el lado débil, que con el balón en los pies bastante notable, y recién llamado, efectivamente, vamos a ver, de este también grandísimo, ya sabemos que todos, sobre todo los grandes equipos, aparecen muchísimos defensores jóvenes en Holanda, que luego vamos a verlo también en la élite, vamos a verlo en un contexto como con Países Bajos. Mola el futbolista y bueno, todo el proyecto de Slot, que creo que se lo están ganando de momento. Luego puede pasar cualquier cosa y si le remontan, pues evidentemente, sea el Ajax, PSV, sea quien sea, se lo habrán merecido. Pero hasta el momento lo tiene bien ganado el Feyenoord, lo de estar primero en la clasificación y mirar por el retrovisor al resto. Y a partir de ahí nos queda hablar del derbi romano y también de la victoria del Leverkusen. Empezando por el derbi romano, lo primero, Paquillo, es que en una semana en la que te han caído bastantes palos, no sé por qué, no lo entiendo, la verdad es que no sé qué pasó para que te hayan caído palos. Tienes que aprovechar la ventana que tienes en Play Fútbol para sacar pecho con el bueno de Zacañi. Paquillo ya lo dijo, que Zacañi es muy bueno. Sí, lo dijo esta semana, tú lo has dicho, me han quedado unos cuantos palos por varias cosas que no voy a rescatar aquí, ya lo dije en su momento, que quiera que recupere algún directo, pero sí, Zaccagni es muy bueno, y no sé por qué Roberto Mancini no lo ha llamado con Italia. Creo que sea un debate para abrir, teniendo en cuenta también que no todos los atacantes que van con las turras están al mismo nivel. Un nombre propio, yo creo que un nombre propio de la temporada en la Serie A, y el de Stalacho, que ojo que Stalacho, tú comentabas esa derrota del Inter, que de hecho lo llevó la Juve y se ha colocado segunda, la Lazio de Sarri, y para mí, a lo mejor, no siendo muy objetivo, pero para mí es el mejor futbolista de toda la plantilla de Stalacho, que fue decisivo en el derbi de Roma. Sí, por rendimiento esta temporada estoy de acuerdo. En condiciones normales yo creo que el techo de futbolistas como especialmente Milinkovic-Savic seguramente está más alto, pero el rendimiento de Zaccagni me parece que está siendo superior. Dicho lo cual, estuvo muy pillo Milinkovic-Savic sacándole la segunda amarilla, porque hay que decirlo así, que se la sacó a Ibáñez. Esa expulsión de Ibáñez yo creo que marca el partido, porque una Roma que en el partido contra el Lazio, vamos a decir que era visitante, a pesar de que se juega siempre en el Olímpico de Roma, ya hemos visto en la eliminatoria contra la Real Sociedad, que es, yo creo, de los equipos europeos con más capacidad de hacerte partidos perros. Un día hablaremos en profundidad de esta Roma de Mourinho, pero Paquillo, me está pareciendo un equipo del Mourinho, vamos a decir, incluso te diría de antes del Madrid o de alguna época, si quieres, incluso en la que podemos meter al Madrid, pero un equipo muy perro, muy que se adapta, que al contraataque es un equipo muy capaz, que te saca muchísimo juego. Te lo leía en Twitter y estoy de acuerdo de las jugadas a balón parado. Y ahora mismo a mí la Roma me parece candidata a llevarse la Europa League. Yo por eso te decía que a la victoria de la Lazio le doy mucho mérito, ¿eh? Sí, yo le doy mucho mérito increíble, porque es verdad que se puso muy de cara para la Lazio, porque esa expulsión de Ibáñez que tú comentabas, que algún día también hablaremos de Roger Ibáñez y su nivel en la élite. Me parece un tipo bastante sobrevalorado, muy tendente al error, y que creo que la Roma se le queda grande, pero bueno, eso es
harina de otro costal. Mucho mérito, porque la Roma efectivamente un equipo que consigue que sucedan pocas cosas, que se va adaptando al rival, fíjate, en esta ocasión con Belotti, no Abraham, con Wijnaldum de nuevo en la base, buscando a esos, con Dybala y Pellegrini, buscando a esos espacios que dejan Milinkovic, Xavi y Luis Alberto por naturaleza, porque se van al ataque a los costados del pivote, pero que se condicionó todo mucho. Al final Mourinho tuvo que acabar con un 5-3-1, esperando algún momento de salir a la contra, que los tuvo, también hay que decirlo, le anularon un gol, pero creo que tiene mérito sobre todo que Mauricio Sarri por fin ha conseguido que la Lazio sea, bueno, como fue su Nápoles, quizá en su momento, con un equipo, una plantilla, bajo mi punto de vista, de menos calidad que las últimas que ha tenido, pero que ya tienen lo del juego de posición, el fútbol combinativo, la atrae la presión para luego descargar al lado débil y buscar uno contra uno. O sea, tiene todos los mecanismos de conocer a Mauricio Sarri muy interiorizados y que se pone en segundo, Bruno, que creo que es el titular realmente. Ganarle a esta Roma, que es muy difícil ganarle, evidentemente favorecido por la derrota del Inter, pero que yo creo que nadie en agosto esperaba que, con los fichajes que había habido y sabiendo cómo es Sarri, que la Lazio estuviese segunda. Totalmente. Uno de los resultados más sorprendentes de este fin de semana seguramente es esa derrota del Bayern, que deja ante el parón de selecciones al Dortmund líder. El Dortmund va a ser líder 2 semanas. Yo no sé esto, Paquillo, cuánto hacía que no pasaba. Como mínimo 2 semanas seguidas el Dortmund líder. Y hay que decir que para mí mereció el Leverkusen la victoria. Es verdad que hubo arreón, que el Bayern al final acabó tirando, me parece, más que el Leverkusen, pero le ganó la partida en lo táctico el Leverkusen al Bayern, y lo explicamos muy, muy rápido. Para que la gente se ponga el partido un poquito en la cabeza, Xabi Alonso matizó un poquito su propuesta normal, porque yo pensaba que iba a hacer 4-3-3 viendo la alineación, pero sale con Andrich de central, vamos a decir libre, el que estaba más centrado de los tres, con Tapsova en la izquierda y con Kusunu en la derecha, defensa de 3 centrales. Frimpong e Hincapié eran los carrileros. Está ganando Hincapié esa plaza de carrilero por la izquierda, por lo que le dan ataque, pero sobre todo en defensa. Una especie de doble pivote con Palacios y con Demirbay. Y luego tenía 3 jugadores arriba, pero los 3 muy centraditos. Diaby, algo más tirado a la derecha, Adli, algo más tirado a la izquierda, y Wirtz de falso 9. Esto ante un Bayern que había salido con 3 centrales, con Sommer en la portería. Los centrales eran Pavard, Upamecano y De Ligt, un futbolista como Kimmich en el centro del campo. Y aquí hago un parón. No voy a decir a Goretzka en el centro del campo, porque Goretzka estuvo permanentemente, ya fuera en momentos con balón cargando el área, tirando desmarques y tal, ya fuera en momentos sin balón presionando súper alto. Y a partir de ahí jugaban, pues lo que he dicho, Goretzka, Sané y Müller, los 3 bastante metidos por dentro. El delantero centro, si no recuerdo mal, era Mané. En la primera parte de Mané luego hizo el cambio, y en los carriles estaba Cancelo en la derecha y Davies en la izquierda. Y he hecho la separación, Paquillo, entre Kimmich y el resto, porque lo que hacía Xabi Alonso era meter a los 3 de arriba muy lejos. No les quería participando en el juego, sino más bien fijando, sobre todo a Adli y a Diaby, fijando a la defensa del Bayern para que estuviera bastante hundida. Todo el Bayern iba a presionar muy alto y Kimmich se tenía que comer una cantidad de terreno él solo brutal. Y claro, ahí aparece la inteligencia de futbolistas como Wirtz, de un futbolista como Adli, Diaby también, para aparecer entre líneas, ese buen pie que tienen futbolistas como Hincapié, como Demirbay, para filtrar balones. De verdad que el partido creo que fue el que quiso que se jugara Xabi Alonso. Muy superior la pizarra de Xabi Alonso, como has dicho al principio de la sección, Bruno, a la de Nagelsmann. Y creo que dibujando, radiografiando cómo ha hecho los 11 y la disposición táctica, creo que el Bayern de Múnich este es buen partido para que nos demos cuenta de que necesita, yo creo que desde que salió Thiago Alcántara necesita un jugador, un centrocampista que ayude a Kimmich, porque Goretzka se ha sentado ahí. Hay que decir que Goretzka, cuando empezó en su inicio en el Schalke 04, era un futbolista llegador, no era un mediocentro, pasa que se ha ido reconvirtiendo ahí. Pero realmente en contexto de partido como lo que efectivamente Nagelsmann lo manda o bien a presionar a la altura del punta o bien a cargar el área, porque es verdad que llega muy bien por todo, por capacidad de remate, por físico y demás.
Kimmich, hay millones de partidos que se quedan muy solos, pero claro, rivales de menor entidad no saben aprovecharlo, y efectivamente Xabi Alonso sabía que en este contexto de partido, con Florian Wirtz defendiendo a la espalda del propio Kimmich y con la capacidad de Palacios, de Demirbay para estirar el equipo, y lo que tú decías, futbolistas que filtran muy bien, pues al final teniendo a los tres de arriba, o sobre todo Diaby y Alli, que eran los que más estaban arriba, fijando para Mecano, Pavard y De Ligt, iban a aparecer los espacios libres. Sí. Y ahí es un equipo que es verdad que quizás Frimpong se ha proyectado menos que en otras ocasiones, que es verdad que Palacio con eso de incrustar a Andrich en la defensa no ha podido llegar tanto al área, pero es un equipo que corriendo transita muy bien y es capaz de hacer mucho daño. Es una victoria por 2 penaltis, pero hay que llegar ahí, que yo creo que ha sido de las veces que más he visto este curso, y mira que no lo han pasado bien, pero de hace una semana atrás sobre todo sufría la línea defensiva del Bayern de Múnich. Creo que Upamecano, Pavard de hecho fue sustituido con amarilla, y De Ligt lo pasaron francamente mal. Al final, bueno, creo que es una victoria de muchos pesos para la breve carrera de Xabi Alonso ahora mismo. Es que el problema que tiene el Leverkusen es que está con 37 puntos. Antes hablábamos del Wolfsburgo, que está con 38. El Leverkusen está con 37 octavo. Claro, es que la Champions la tiene a 9 puntos. Ya sé que es el Friburgo y estoy casi convencido que el Leverkusen va a hacer mejor liga en lo que queda de liga que el Friburgo, pero son muchos puntos, Paquillo, para un conjunto este Leverkusen de Xabi Alonso, que hace cositas que le podríamos adjudicar al Guardiola entrenador, es decir, esa salida de balón que es muy trabajada, siempre muy pensada, pero al mismo tiempo, a la mínima que te gana una ventaja, el equipo corre que se las pela, y nunca mejor dicho. O sea, me parece, no voy a decir que haya cogido lo mejor de Guardiola y de Mourinho, pero eso me mola mucho, que le ha metido mano, que le ha puesto su sello muy rápido Xabi Alonso a este equipo, ¿eh? Sí, yo iba a decirlo, sinceramente. Yo creo que Xabi Alonso, siendo inteligente, bueno, pues es que ha tenido los mejores técnicos del mundo. Cada uno en su estilo, cada uno en su vertiente, en su modelo de juego, y ¿por qué no? Si todo tiene una plantilla o una capacidad para transmitir diferentes mecanismos, no tiene por qué ser todo. De hecho, el fútbol va evolucionando, no ser tan intransigente en una idea. Fíjate que los equipos de Guardiola también contragolpean, y hemos visto equipos de Mourinho que también salen jugando divinamente. Al final, me parece que Xabi Alonso nos despierta mucha expectativa el Xabi Alonso entrenador, por este tipo de cosas, por los entrenadores que lo que ha tenido como futbolista, y su Bayer Leverkusen lo está reflejando muy bien. Yo creo que para la plantilla que tiene, me parece inteligente dotarlo de las dos caras, digamos, del equipo. Tiene gente muy buena al espacio, gente muy buena que se siente muy cómoda llegando arriba, como Diaby, como Frimpong, como Sonodoi, por ejemplo, que no de la partida, y luego tiene gente que sabe jugar muy bien con el balón a los pies y que puede construir jugadas más pausadas. Desde luego a mí me despierta muchísimo interés Xabi Alonso entrenador, Bruno. Vamos a cerrar, como siempre, con las preguntas de los oyentes. Nos da tiempo para una. Esta semana Javier R.A. decía: gracias por el programa. Si sale Busquets del Barça y Xavi sigue jugando igual, ¿a quién veríais? Lo diré bien. ¿Veríais mejor para jugar junto a Frenkie? ¿A Rúben Neves, Kefren Thuram, Amrabat o Ibrahim Sangaré? Lo primero que hay que decir, Paquillo, es que son 4 perfiles, te diría que los 4 totalmente diferentes, ¿eh? Sí. 4 futbolistas, digamos, lo etiquetamos centrocampista en general, pero muy distintos, sí. Estamos hablando de Amrabat, que hizo un grandísimo mundial, que es la figura del pivote defensivo por excelencia, aunque luego con balones aseado, pero no es seguramente un pivote para el juego de posición. Rúben Neves a mí me encanta, sobre todo la capacidad para el juego en largo que tiene, luego es muy canchero, me parece seguramente de los 4 no sé si decir el más completo, seguramente sí, el más completo. Kefren Thuram es un futbolista más de ida y vuelta, que se ha ganado la llamada del seleccionador de Shams para esta lista de Francia, y también Ibrahim Sangaré un poco el mismo perfil, que Kefren Thuram un poquito más de capacidad para distribuir, ¿no? Me parecen 4 jugadores muy distintos. Yo el más hecho me parece Rúben Neves. Amrabat lo veo más siendo el pivote del Atlético de Madrid, pero me parecería un buen fichaje fuera el equipo que fuera. Y luego apuesta más de futuro la de Kefren Thuram. La de Ibrahim Sangaré, gustándome más que por ejemplo, actualmente que Kefren Thuram. Ibrahim Sangaré me parece un jugador un poquito diferente de lo que busca el Barça generalmente en sus centrocampistas, Paquillo. Sí, yo creo que hay que preguntarse
si Frenkie de Jong va a ser el pivote o queremos a un Frenkie de Jong con vuelo, ¿no? Porque si queremos un Frenkie de Jong con vuelo, que parece ser que es donde mejor, más cómodo se encuentra Bruno, pues yo ficharía a Rubén Neves, aparte que me parece el mejor, pero claro, para esa posición de 5, de relevo de Busquets, el Luso, y Frenkie de Jong desde un interior teniendo un poquito más de libertad. Si queremos a Frenkie de Jong de pivote, pues yo evidentemente sí me quedo antes con Sangaré que con Turán, que también te compro, que Sangaré, aunque sea Eredivisie, llevamos más años viéndolo en la élite. Quizás Amrabat sea el perfil que para profundidad de plantilla vale, pero yo no lo veo como titular en el Fútbol Club Barcelona, sinceramente. A mí un doble pivote Rubén Neves de Jong me cuadra bastante, porque sí. Neves tiene, por ejemplo, esa capacidad de juego en largo que no tiene el neerlandés. Frenkie de Jong al final lo que está haciendo ahora es casi de escolta del pivote, o muchas veces siendo él el que inicia el juego, y a Rubén Neves no le importa demasiado que sea otro el que inicie el juego. A mí con Neves me cuadraría bastante ese centro del campo. Veremos por dónde tira Xavi, el Barça, y también si tiene dinero para fichar, que esa es la otra. Las preguntas ya lo sabéis en @playfutbol o también en los comentarios de iVoox. Paquillo, la semana que viene tenemos parón de selecciones, pero tú no te libras, sea vía audio, sea de la manera que sea, pero contaremos con el gran Paquillo Mariscal el próximo lunes aquí en Play Fútbol. Gracias como siempre y un abrazo, Paquillo. Un abrazo enorme, Bruno. Chao, chao. Y le ponemos, como siempre, el broche final al programa con un audio interesante. No corren demasiado tranquilas las aguas en Londres, en el norte de Londres, y sobre todo con la figura de Antonio Conte, que nos sorprendió a todos con esta rajada después de el empate de su equipo este último fin de semana. Because the problem is that for another time we show that we are not a team. We are 11 players that go into the pitch, and I see selfish players. I see players that don't want to help each other, don't put the heart, don't play for something important. Yeah. And they don't play. They don't want to play under pressure. They don't want to play under stress. Yeah, it's easy in this way. And Tottenham story is this: 20 years that there is the owner and never won something. La historia del Tottenham es esta, dice Antonio Conte. Lleva 20 años con el mismo presidente y no han ganado absolutamente nada. La rajada es impresionante. Dice que los futbolistas prefieren jugar sin presión. Muy, muy llamativas las declaraciones, esta rajada de Antonio Conte. Nosotros nos vamos, volveremos el lunes que viene, que sí, que hay fútbol de selecciones, pero que Play Fútbol no para. Os contaremos lo más interesante, lo mejor que nos haya dejado la jornada, como siempre, con protagonistas y con gente top, la del equipo de Play Fútbol. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.